1:06 de la tarde, continuamos en El Mirador y vamos a comenzar ya nuestra mesa psicosocial de los miércoles, en la que hoy vamos a hablar de la figura del padre y todo lo que ello conlleva. Y para ello nos acompaña nuestra psicobióloga habitual, Suka Baldor, y hoy también se une a nuestra mesa Germán de la Riva Colina, licenciado en Psicología, especializado en Educación, con un máster en Sexología y doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a los dos. Hola, buenos días, Begoña, Álvaro. Hola, felicidades, por cierto, como padre. Felicidades. Claro. Bueno, pues comenzamos. Afortunadamente hoy la figura del padre nada tiene que ver con el padre de unas generaciones atrás. Muchos padres participan activamente en las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y la educación emocional de los mismos. La corresponsabilidad en el hogar es cada vez más común, lo que refleja un cambio hacia una distribución más equitativa de los roles familiares. Desde hace tiempo, la figura del padre ha pasado a ser un referente emocional y afectivo para sus hijos. Los padres hoy son más cercanos y abiertos a expresar sus sentimientos y a involucrarse de manera más profunda en la vida emocional de sus hijos, algo que les permite crear vínculos más fuertes y saludables. ¿Cómo creéis que ha cambiado el rol del padre en las últimas décadas, en nuestra sociedad? Pues yo justo a medida que ibas leyendo todo eso me estaba acordando de que me he ido a tomar un café antes, siempre quedamos antes a tomar un café abajo, y la chica que nos atiende, que es una chica joven. Y majísima, por cierto. Sí, majísima. Encantadora, sí es cierto. No me acuerdo del nombre, si tú te lo sabes. No. Vale, pues sí, muy maja. Pues me ha dicho, oye, ¿de qué vais a hablar hoy? Y digo, del Día del Padre. Y dice, pues di que ser padre no es solo proveer, que es también cuidar y todo lo que acabas de decir tú, ¿no? El afecto, la emocionalidad y todo esto. Y le digo, es que ese hecho es muy, muy machista, ¿no? El hecho de proveer solo. Antes era la figura paterna, era la que proveía de, pues eso, el dinero en casa y demás, y la figura materna era la que educaba y cuidaba. Y producía, y era la del afecto y la emocionalidad, pues eso, el cuidado, ¿no? Y como acabas de leer ahora, exactamente, los roles están cambiando y gracias a Dios están cambiando y se comparten, no solo, pues eso, la mujer trabaja, el hombre trabaja, los dos los dos traen dinero a casa y los dos colaboran en la crianza, aportando la emocionalidad, el afecto, el cuidado y todo eso a los niños. Que hemos de decir que no es que esa generación no quisiese a sus hijos, ni muchísimo menos. Era la educación. O sea, era como otro tipo de educación, eso claro. Es, y quizás no exteriorizaban, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Claro, como sí. lo hacen quizás más el padre de ahora, es ¿no? lo que hemos dicho, que hay que esta mesa sirve también, pues no es la mesa de los hombres, el Día del Padre, ¿no? Para decir eso, que hay que romper eso, también muchos tabús en ese sentido, ¿no? De demostrar afecto, de demostrar emoción, de demostrar tal, de los hombres, que todavía hay... Pero yo creo que está cambiando, ¿eh? Sí, por eso sí. Todavía quedan. Todavía quedan esos estereotipos que cuesta que... Yo siempre digo que somos para adentro. Sí, pero es cierto que hay que que reivindicar la figura del padre, porque parece como que siempre no, la madre. O sea, hay que reivindicar la figura del padre. Claro, es un papel fundamental y están ahí, son maravillosos y nos cuidan y nos protegen igual que nuestras madres. Germán, buenos días. ¿Quieres comenzar? Acércate bien al micro, porfa. Sí. Vale. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Suka, ¿no? Está claro que de mi generación, porque yo ya soy de la generación anterior a lo que estáis hablando, efectivamente los padres lo que se preocupaban era de proveer económicamente el bienestar de la familia económica. Pero también era la sociedad, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, no podemos culpar en ese caso a los padres porque estaban las reglas así, que se podían cambiar y combatir las reglas, sí, pero al final las reglas del juego estaban así, ¿no? No, bueno, lo que ha hecho el cambio realmente es el acceso de la mujer al trabajo, de una forma ya, digamos, igualitaria y total. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que ya la mujer no puede dedicarse 100% a la crianza, tiene que dedicarse sus 40 horas semanales al trabajo y al ir y venir. Total, el hombre pues también ha ido un poco, digamos, compartiendo la crianza. Y hoy estamos al 50%. Yo, pues,
lo veo en mis sobrinos, por decir algo, y lo veo en mis hijos. Aquí 50-50, como se suele decir. Y bueno, pues... Bueno, que es lo normal, ¿no? Que parece como que hablamos de que es algo que se... No, claro, es lo normal. Pero es que es lo normal y lo lógico, Pero ¿no? claro, venimos de donde venimos. Claro. Entonces, es importante conocer de dónde venimos para entender la situación de hoy en día, ¿no? A ver, yo veníamos hablando en el coche con Germán, que él estudió en Colombia, ¿no? Su licenciatura y todo eso, que estuvo en Colombia. Yo ya sabéis que soy mexicana y a ver, o sea, en España yo noto mucho la diferencia. En México no tanto. O sea, en México todavía la figura del hombre que, pues que tiene los hijos y luego se olvida de que los tiene, todavía para mí yo veo que está muy presente. O sea, quiero decirte que no todo el mundo, lógicamente, no en todo el mundo es igual. O sea, aquí en la... Eso quería Europa, comentar más sí. adelante. La figura del padre en diferentes países. ¿Cómo es la cultura del padre en diferentes países? Antes de irnos con este tema, que también me parece muy interesante, ¿cuál es la importancia de la figura paterna en el desarrollo emocional de los niños? Bueno, evidentemente... lo que se llama el aprendizaje por observación es de los principales y primarios, es decir, pues un niño se va identificando con la figura del padre, viendo a su padre, pues viendo cargar a lo mejor la bolsa de la compra, o viendo a su padre pintando una pared o reparando una puerta, que también lo hacen las mujeres, por supuesto, pero... El niño se va identificando por observación, y la observación es una de las mejores técnicas de enseñanza, es decir, que no me lo digas, enséñame cómo hay que hacerlo. Y esa es la figura del padre. Que, cuidado, científicamente, para la estabilidad emocional de un niño y de un adolescente, de un adulto, la figura del padre no es imprescindible. Lo digo por experiencia, como soy hijo de inmigrantes, pues yo he vivido con mi padre solamente los primeros 3-4 años de mi vida y punto. Entonces, me considero una persona más o menos estable emocionalmente desde mi juventud y desde mi vida adulta. La madre sí es imprescindible, porque la madre, además de la crianza, pues provee la comida, etcétera, el cuidado, la limpieza, el autoestima, el respeto, enseña unos valores. Yo ahí discrepo, pero bueno. No, unos valores que generalmente los hombres no suelen tener. Claro, pero es lo que estábamos hablando. ¿De dónde venimos? Exactamente. Claro. ¿A dónde Pero vamos? es que hoy en día yo creo que ya es distinto. Sí. Quizás hace 2 generaciones atrás, sí, si me apuras, vamos incluso una más atrás, pero hoy en día yo creo que el papel es lo que hablábamos antes, al 50%. Y es tan importante la figura del padre como la de la madre. Bueno, ahí voy a hacer un inciso. Bueno, porque, es mi opinión. Sí, no, pero bueno, más que nada por los que nos puedan estar oyendo, yo hice un curso en la UNED, ¿no? Y precisamente una de las asistentes pues era madre soltera. Entonces yo en el curso, lógicamente, hablaba de la figura paterna, porque era una parte del curso, ¿no?, del que daba. Pero, y me dice, pero me has dejado así un poco así porque, claro, mis hijos no tienen figura paterna y demás. La de ella. Claro, es que tú eres los dos. En este caso es que tú eres los dos, pero cuando yo hablaba en el curso del padre era, lógicamente, la influencia del padre y cómo lo que acaba de decir, por ejemplo, Germán, ¿no? La madre es importante, sí, hasta el momento todavía podríamos decir en esta generación todavía sigue siendo a lo mejor más importante la figura materna que la paterna, pero por ese hecho, ¿no? Por el hecho de que de dónde venimos, exactamente, ¿no? Y que todavía hay una etapa de transición que es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero al final, por ejemplo, en 2 generaciones, a lo mejor el hecho de, por ejemplo, las leches maternas que hay ahora, que son súper efectivas, ¿no? Que me refiero que hacen el mismo tal que la leche materna, pues eso, el hecho de que provea alimento, pues puede proveer alimento cualquiera de los dos al bebé. Claro. Cualquiera de los dos. El hecho de, por ejemplo, eso del afecto, tal, del tiempo, ¿no? Del apego, de todas esas cosas que se transmiten en los 2 primeros años, lo puede hacer perfectamente igual el padre, ¿no? Que la madre. Ahora, en la situación actual que estamos viviendo, ¿no? De hecho, por ejemplo, eso lo que me decías tú, ¿no? Que ahora en los paritorios hacen mucho hincapié de que en piel con piel también con el padre. Sí, por supuesto. Lo hablábamos fuera de micro, porque Suka, antes de entrar en directo, me contaba
dos datos interesantes del cerebro. cómo cambia el cerebro, cambia el cerebro de la madre, ¿no? Y cuándo cambia el del padre. Sí. A ver. Sí, bueno, pues eso, es que precisamente viene por todo esto, ¿no? El cerebro de la madre cambia en el momento en que se queda embarazada, o sea, ahí empieza a generar una serie de hormonas que van produciendo un cambio cerebral, ¿no? En cambio, el cerebro del padre, lógicamente, no tiene... Y cambia en el momento en el que ve al bebé, quizás. No. Ya empieza a cambiar cuando comparte tiempo con la madre embarazada. Ajá. O sea, la madre embarazada trae el olor, pues eso, el contacto, pues eso, todas estas cosas que pasan a nivel mucho menos consciente, ¿no? Pero bueno, también el hablar del bebé, el preparar cosas para el bebé, todas estas cosas que ya pasan durante los 9 meses, ya empiezan a cambiar el cerebro del hombre, ¿no? Ya empiezan a bajar los niveles de testosterona, lo que facilita mucho la empatía y el cuidado, y aumentan los niveles de oxitocina y prolactina. En el hombre. En el hombre, sí. Con lo cual, pues eso, todo lo que se supone que viene intrínseco en la madre, pues se queda embarazada, básicamente. Y no tiene que hacer mucho ella, ¿no? Que ya solo con el embarazo ya genera esos cambios, ¿no? Cerebrales. El hombre sí que lo tiene que hacer al contacto, o sea, preparando, transición. tal, no sé qué, con tal. Una vez que nace el bebé, si hace el piel con piel, ya eso ya es otro subidón hormonal, o sea, bajada de testosterona y subida de prolactina y oxitocina. Hago un paréntesis, yo que sé, Sí. cuando yo nací hace 33, enseguida 34 años, madre mía. No se llevaba lo del piel con piel, pero es que hoy en día yo creo que todos los paritorios ya, Sí. rápidamente, al padre le dan al bebé para hacer ese piel con Yo piel. ya en la primera fue, sí, cuando me la pusieron a mí, porque claro, nació, te la ponen a ti como madre, y yo me estaba mareando, y yo creo que se la aventé. Toma, que no me encuentro nada bien. Me estaba desangrando, creo, o sea, ahí había un tal, porque me estaba mareando, me estaba yendo, entonces me la pusieron, y casi en el momento en que me la puse, yo se la tiré al padre, le digo, toma, y demás. Pero eso, el hecho de estar en el paritorio, que antes a lo mejor Claro. no era así, Ajá. o sea, todo eso lo que hace es producir esos cambios que hacen que ya sea 50-50. O sea, quiero decirte, la implicación. Germán. Bueno, ¿querías? pero yo quiero no insistir, pero sí dejar el mensaje a las familias ahora monoparentales, que las mujeres optan por tener un hijo ellas solas, sin padre. Y entonces yo quiero dejar el consejo que no se preocupe, porque el hijo sin la Está figura bien. del padre Sí, eso no es va lo a que tener empezaba a ningún decir. problema emocional. Es No, decir, y si en la figura de la madre tampoco. con la figura de la madre hace falta porque hay que darle de comer. No, pues eso, que ya Pero no, quiero que no decir hace falta. Que el hombre no es, digamos, imprescindible para un desarrollo emocional de un bebé, de un niño, ni de un adolescente inclusive. Germán, pero yo, por Pero porque ejemplo... ahí Hombre, la madre cumple... por supuesto, mejor los dos. Y Claro. mejor si hay abuelos todavía. Pero- Pero por ahí ejemplo- la madre asume un poco rol del padre. Claro. También, claro. O sea, hace las Pero- dos figuras. Claro. Pero el padre- Pero a ver, en el supuesto caso de que hablemos de unos hijos que pierden a su madre, el padre va a desarrollar, entiendo que por pura necesidad, Los dos roles. los dos roles, igual que al revés. O sea, Claro. yo considero que un padre o una madre puede realizar o sea, pueden ser los dos, no sé cómo explicarlo, que a la hora de esa necesidad de crear un vínculo afectivo y de criar a tus hijos, al final seas padre o madre, da lo mismo, lo Sí. sacas adelante, A ver, ¿no? la cuestión es que hay que especificar lo que está diciendo él, ¿no? Que, o sea, a cualquier niño, ¿no? Que le falte una figura tanto paterna como materna, se puede desarrollar de forma saludable. Eso no Exactamente. quiere decir que luego, pues eso, cuando crezcas tengas tus cosillas, ¿no? Pues pero como todos, ¿no? O sea, quiero decirte, yo, por ejemplo, también, igual que dice él, mi padre estuvo mucho tiempo ausente, tal, y claro, tú llevas tus cosillas, ¿no? De cómo decir tal. Mochila. Exactamente, tu mochila, ¿no? De pues eso, a lo mejor de que te faltó figura de autoritaria porque mi madre, pues eso, por su personalidad era más blanda o lo que sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero esas cosas no es que esté dañada tu salud mental. Tu salud mental, yo creo, que es lo que estamos diciendo Begoña y yo, falte el padre o la madre, puede estar bien cuando seas adulto, o sea, no produce
Ese es el mensaje que hay que dar. Sí. ¿No? Porque hay gente que No, por eso. tiene padre, no tiene bueno, madre. Y los niños que sean huérfanos, o sea, quiero decirte tampoco. Bueno, o sea, ya los huérfanos total. Eso ya sí, es- bueno, pero sí, me claro. refiero, por ejemplo, Es difícil, los que están, los que luego los Ahí la adoptan. mochila pesa muchísimo. Claro, Ahí pero luego pesa los que ya. luego les adoptan y tienen figuras Sí, sí. que no son padres biológicos, pero que son Claro, padres. Sí, bueno, pero ahí sí que tienes la figura padre-madre, Bueno, no la lo que biológica. sea. Sí. Sí, lo que sea, pero quiero decir, tienes esa figura. Sí. Pero si eres huérfano y nadie te adopta, estás en un Bueno, centro eso de sí, ya, acogida y eso demás, ya. claro, es que esa mochila, Bueno, también yo creo que es depende de la por donde edad. iba Germán, ¿no? También Esa mochila pesa muchísimo. También depende de la edad, ¿no? Que cuando pase eso. Pero estaba pensando en una noticia que no Bueno, sé si pero la yo creo- disteis aquí. De... Yo creo que pasa ahí, o sea, te pase con 2 años o con 14. Sí, no, es diferente. Pero bueno, que, o sea, el de estar toda tu vida infantil institucionalizado es diferente. Pero que, Sí, que pero también llevarlo en adolescencia, ojito, estaba leyendo hace unos meses, fue una noticia, ¿no? De que un educador social adoptó a una niña, estaba él en un centro de acogida precisamente y la niña tenía síndrome de Down y no la adoptaba nadie por tener síndrome de Down y al final la adoptó el educador social, ¿no? Yo, O sea, yo tengo un amigo que trabaja en un piso titulado, tengo un familiar que es educadora social y ha estado como 16 años en centros de acogida, el último de emergencia. Las historias son de verdad, ¿eh? O sea, porque no, sí, tremenda. Sí, por Terrible, eso te digo que estar toda tu terrible, vida sí, sí. institucionalizado es terrible, tremendo. terrible. Si hubiera a lo mejor un tipo de institucional... ayer estaba leyendo el cartel de precisamente de familias de acogida, ¿no? También. Si hubiera una forma, ¿no? más cercana, ¿no? Y menos fría, ¿no? Que estar dentro del sistema, a lo mejor. también yo entiendo que el sistema es muy protector, porque claro, la gente no es consciente, la gente que no ha pasado por ese proceso no es consciente desde que tú empiezas los trámites de adopción hasta que adoptas a un niño o una niña, un adolescente, la edad que sea. Es Sí, es muy duro, por eso. durísimo Sí, sí. y muy prolongado. No, sí, sí, largo, Pero largo. también entiendo que ahí el sistema tiene que ser muy protector, permitirme la expresión, de no darle a un niño o una niña que está a cargo del sistema al primero que pasa por 4 caminos. Ya. Oye, antes decía Germán lo de bueno, pues cuando las madres deciden tener hijos solas, pero hoy en día también hay padres que deciden tener hijos solos, ¿no? Este chico, el educador social que al final adoptó a la niña y demás, y me parece maravilloso. El padre, pues eso, es figura materna y paterna en una, o sea, quiero decirte... Mira, nos planteaba Óscar, nos decía, buenas tardes, ¿cómo influye si es que lo hace en la sexualidad de los hijos la combinación de padres que tienen? Me imagino que esté hablando de parejas, Padre, mujeres, madre, parejas, madre, sí, sí, sí. hombres. No O sea, influye. si influye de alguna manera. Nos pregunta, dice Óscar, si es que lo hay, ¿eh? Bueno, mira, hay que partir de un hecho que todavía no lo tenemos asumido la sociedad. El ser humano es un ser sexual. La mejor investigación sobre la conducta sexual la hizo un médico en Estados Unidos hace ya 30, 40 años, entrevistando más de 200.000 personas, junto con un psicólogo que se llama Pomeroy. Demostraron que, bueno, primero, la sexualidad no solamente es el acto sexual, la sexualidad es la caricia, el abrazo, pensar, soñar. El deseo. El deseo es sexualidad también. Entonces, según este informe, el informe Kinsey, se llama Kinsey, no existe un ser humano que sea 100% heterosexual, ni homosexual. El ser humano es un ser sexual, de tal manera que en alguna época de su vida, la adolescencia, la infancia, la adulta, puede tener conductas homosexuales o puede tener sentimientos homosexuales o otro tipo de sentimientos sexuales. Entonces, la influencia no es ninguna, en el sentido de que el ser es sexual. Entonces, de alguna manera, uno no nace con la conducta sexual, porque uno puede nacer evidentemente con un deseo sexual y unas características secundarias sexuales y terciarias, etcétera, pero en la adolescencia, bueno, pues yo fui adolescente, ¿qué te voy a decir? Pues
el aprendizaje de la masturbación lo aprendí con mis amigos. Era como se aprendía. Entonces, ¿qué pasó? Pues en esa etapa pues fui homosexual, por decir algo, porque éramos los amigos los que nos enseñábamos a masturbar unos con otros. ¿No? Cosa normal en aquella época. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay por qué pensar que alguien va a determinar tu conducta sexual, la conducta sexual, sino que uno puede ir explorando influencias y uno tiene que saber que uno puede soñar el sexo en grupo o lo puedes desear y eso es conducta sexual. Entonces, ¿qué es esa persona? ¿Es heterosexual? No. ¿Es homosexual? No. Es sexual. Entonces, hay que ir rompiendo ese esquema tan cerrado. Sí, de la sexualidad. Totalmente. Es mucho más abierto y bueno, y es mucho más cambiante en la vida, ¿no? Volviendo a la pregunta de Begoña, yo creo que no influye para nada en tu sexualidad, precisamente, que es lo que está diciendo Germán. Lo que sí a lo mejor influye en tu tolerancia hacia conductas sexuales. Eso seguramente sí que influye, ¿no? En cómo ves tú las relaciones de los demás. Y creéis en... Yo, perdón, Sí, porque sí. quiero hacer un paréntesis antes de seguir con tema de padre, respecto a lo que ha dicho Germán. Por lo tanto, las personas que se consideran asexuales no es posible. No es posible. Tendrás sueños, deseos, sentimientos. En algún momento. Y eso, sueños, deseos, sentimientos, es parte de la sexualidad. O sea, científicamente no puede ser asexual. ¿No? Claro, si es deseo sexual, sí, sí. Es un deseo, un sueño. Mirad. ¿Quién controla los sueños? Pues eso de momento nadie. El sueño es muy aleatorio. Germán, nos dice esta persona que nos ha hecho esta pregunta, dice, antes habéis dicho que se aprende observando. Entonces, si tú observas a tus padres, de alguna manera influye. Sí, en la tolerancia, en que ves que una relación puede ser hombre-hombre, hombre-mujer o lo que sea, eso, en tu tolerancia a cómo ves las relaciones. Pero tu sexualidad, o sea, lo que tú sientes, no. ¿Creéis también que el papel de los padres tiene importancia a la hora de el bienestar emocional de sus hijas en cuanto, por ejemplo, al contexto actual de la igualdad? ¿Influye de alguna manera? Ay, totalmente, que si el padre influye en precisamente, pues totalmente, claro, ahí sí ves lo que decía del aprendizaje, o sea, si tú ves a tu padre que él te cuida, que él te hace la comida un día, él te lleva a la escuela, es lo que entiendes tú por una relación de pareja, que volvemos a lo mismo, o sea, tú cuando aprendes por observación, o sea, que es de lo que más aprenden los niños, o sea, de lo que aprendes es a ver conductas normales y no normales. Cuando hablamos de el problema de aprender el sexo a través del porno, que lo hemos hablado aquí Claro. Muchísimas veces, es ese aprendizaje por observación, en este caso de la pornografía, un aprendizaje erróneo, correcto, pero es un aprendizaje por observación. Claro, es que lo pasa que si tú ves pornografía, lo que entiendes por normal son conductas que no lo son para nada. O sea, para nada. Claro, encima, si lo ves mucho, cuanto más lo ves, más normal. O sea, más lo asimilas como eso tiene que ser así. Voy a siempre hago la misma recomendación, pero la tengo que hacer cada vez que lo hablamos y Ay, Begoña se vale, enfada. eres muy cansino ya, ¿vale? La gente lo tiene que ver. Generación Porno en YouTube es por un favor. documental que recomiendo altamente. Begoña se cansa de que lo recomiende, Es que todos los pero días no sale. voy a parar. Todos los días, Todos los pero días. sí, es algo muy preocupante. Justo estábamos hablando Germán y yo en el café abajo de la pornografía, porque es que es algo que realmente altera el cerebro de un adolescente, de un niño, básicamente, porque lo están viendo a etapas muy tempranas y su desarrollo y cómo entienden su sexualidad y cómo entienden las conductas sexuales. Es muy preocupante la pornografía, o sea que está bien que lo recomiendes todos los días porque es muy preocupante, o sea hay que hacer cosas al respecto. Quería preguntaros también, porque es algo que quizás en otras generaciones, bueno, pues también tenía como otro papel el padre, ¿no? En este sentido, y me refiero a cuál es el papel del padre en el manejo de conflictos en la sociedad actual, porque es que yo recuerdo que hace, pues eso, un par de generaciones atrás, ¿no? El tema de los abuelos, sobre todo, quizás también mi padre,
era como que era el que ponía más orden en casa, ¿no? La autoridad. El que era más autoritario, el que ponía las reglas, por así decirlo. Hoy en día, ¿cómo maneja el padre los conflictos? ¿Estamos al 50%? ¿Es igual un padre que una madre? ¿Cómo lo veis? No, yo creo que todavía no. Yo creo que, bueno, el padre es un poco más, por poner una comparación, es un poco más el fiscal de la casa. Sí. Y la madre es un poco más la juez. ¿Creéis que sí? ¿De verdad todavía sí? Pues yo estoy para nada. También Yo te no digo, lo creo. Creo que depende de la personalidad. Sí, de hecho yo lo he dicho antes, ¿no? Que, o sea, Pero que, en mi caso la figura de autoridad sí que era el padre y mi madre, pues eso, era más lo que diga tu padre. Claro. Pero en muchas casas es al Pero revés. tradicionalmente sí que ha sido así y creo que todavía sigue. Pero supongo que depende de la Pues personalidad. fijaros lo que voy a decir. Yo no sé, que nos digan, que nos escriban nuestros oyentes a ver ellos qué opinan, pero yo juraría que hoy en día hay más padres que dicen lo que diga tu madre. Fíjate, ¿eh? 654 32 35 84 654 Bueno, pero 32 35 84 es nuestro número de WhatsApp. No, pero ya te lo digo yo, pues la madre es la juez. Sí, por eso. La última palabra la pone la madre, pero el que trata de influenciar, el que trata de acusar, el que trata de petar es el padre, que es el fiscal. Yo creo que tiene que ver con la personalidad. Yo estoy con Álvaro, yo creo que depende de la personalidad de cada uno, pero sí que es cierto que normalmente en los sistemas familiares se adoptan roles, ¿no? O sea, si uno adopta el rol de autoridad, el otro adopta el rol de, o sea, poli bueno y poli mala, ¿no? Para hablar. No pueden ser los dos buenos porque eso se va de madre, Exacto. ni los dos malos porque eso es una cárcel. Exactamente. Entonces, normalmente, pues eso, en los sistemas familiares, que yo hablo mucho de esto porque se producen muchas dinámicas en este aspecto, ¿no? O sea, de lo que diga tu madre, entonces la madre es la autoridad, lo que diga tu padre, entonces la autoridad es el padre. Se generan eso, unas dinámicas que cuesta mucho romper y luego a veces generan malestar. Pero eso depende de la personalidad. O sea, la cuestión es que no creo que dependa del género. Bueno, en cualquier caso, yo vuelvo a lo de siempre. Tendría que ser un 50-50. Por mucho que digáis que si los dos son iguales... Es que yo eso lo veo imposible porque Bueno, es pues eso. ahí está el consenso, en Eso, hablar, en llegar a una... El 50% es una utopía para todo. Sí. No, claro. El 50% no existe, por decirlo. Siempre hay una balanza. ¿Me deja, Germán? Voy a poner un Bueno, espera, ejemplo. déjale que No, voy a acabe. poner un ejemplo para que la gente deportiva lo entienda. Porque lo he discutido con un jugador el otro día. Me decía, no, es que los entrenadores, yo soy entrenador de balonmano, no sois ecuánimes, no nos exigís a todos lo mismo. Yo, claro que no podemos exigir a todos lo mismo. Hay gente que hay que exigirle más. Claro. Porque tiene unas mejores condiciones, porque ha empezado la temporada mejor preparado técnico-tácticamente que el otro, que a otros. Y si fuésemos ecuánimes, tú tendrías que jugar lo mismo que la otra persona, y eso te parecería injusto. Es que eso es igualdad, o sea, bueno, es equidad. Es que cada uno no es igual, o sea, esta es la gran el lucha. 50% no, o sea, es una frase que es muy bonita y suena muy democrática, Muy utópico lo que decía usted. pero no, Bueno, que lo no intenten. llega a la realidad. Que lo intenten, que la gente lo intente, que los padres que son primerizos y que intenten llegar a ese 50%. Para darle la razón a Begoña, esto, Para es que no que se yo quede creo sola. que también ahí estamos otra vez, yo creo que confundiendo. Tú a lo que te refieres que las cosas se hagan al 50%, ¿no? En la pareja, eso sería lo ideal y A eso ver, es lo que es que debería si de No, ser. pero ella Es se que si refiere no- al rol de autoridad. Ya, Claro, pero- es diferente, es que por si eso no- yo creo que estamos hablando ahí de Pero cosas. es que, no, pero en el rol de autoridad tendría que ser al 50%. No, es imposible. No, porque al final siempre va a quedar uno con el papel del malo o la Claro. mala. Y Sí, eso bueno, no poli es bueno, poli correcto, mala. eso no es lo adecuado. Sí, por Es eso- que no puede haber un poli a medias. Pero ¿cómo que no? Hemos decidido que tienes que venir hemos decidido en plural que tienes que venir a casa a esta hora. Hemos decidido en plural que tienes que probar el brócoli. Hablas en plural, O sea, pero si el hemos niño no come el decidido. brócoli, uno se va a enfadar y el Bueno, otro no. pues- y pues- si el niño llega tarde Pues o la niña papá llega y tarde. yo nos hemos enfadado y hemos considerado que tienes que tener ¿Y esta... quién no, tiene el hay que calentón en el hablar- momento, Begoña? Una persona. Los dos no pueden tener el calentón en el momento a la hora de reñir a churumbel. Desde mi experiencia y para que no cometan los mismos errores que todos hemos cometido, ya, yo tengo una de 25, una de 22, imagínate si no habré cometido errores. Por eso digo, desde mi experiencia, lo mejor es que se hable en plural y Pero que hablar en todo plural sea... no significa, Begoña, que uno tenga el rol de autoridad y otro no. Bueno, pues que Hablar los en plural dos- es una cosa. Pero que los dos intenten tener la misma autoridad en casa. De verdad, Bueno, se vamos a evitarían ver. multitud de conflictos, porque siempre al final esto intercede
en la relación del padre y la madre. Sí. Al final acaba el padre y la madre Enojados. Discutiendo, sí. Claro. De hecho, pero por y eso el te niño se sale con la suya de una y de otra manera. O sea, al final, que No, bueno, hay que dejará de estar influirle también seguramente al niño, pero... No, dejará de influirle, no le influye. Pero quienes acaban ahí en conflicto son los padres y las madres. Que sí, que yo te doy la razón, Begoña. Sí, de hecho es que lo he dicho antes, que cuando se forman unas dinámicas, cuando en el sistema familiar cada uno adopta un rol, igual que por ejemplo lo típico, ¿no? De que son dos hermanos y es el hermano mayor y el hermano pequeño. El hermano mayor es el responsable, el que tal, no sé qué, y la hermana pequeña o el hermano pequeño es el revoltoso, el que toda la lía, bueno, pues eso, todos esos roles que se asumen dentro de un sistema familiar, como quién es la autoridad, quién es el blando, quién es el polibueno y el malo y todo eso, normalmente generan problemas. O sea, casi todo, o sea, hay que hablarlo, hay que compartirlo y no dar nada por hecho dentro de una familia, que es lo que normalmente hacemos. Dar todo por hecho porque como convives, llevas muchos años juntos y demás, pues das cosas por hecho. No, eso no debe de ser. Y todo, por ejemplo, en la crianza se tiene que hablar, pero lo que estamos hablando es que por personalidad hay personalidades más fuertes, ¿no? Que a lo mejor pues y más calientes en el momento impulsivo a la hora de reñir. Y demás, y entonces son los que a lo mejor, oye, ¿puedo salir este sábado? No sales, no sé qué. Y no le han hablado. Pero yo, por ejemplo, cuando digo, muchas veces le digo, dile a tu padre es porque estoy trabajando lo que sea y yo sé plenamente y confío porque hemos hablado antes, hemos compartido, hemos concretado unas ideas concretas de crianza, ¿no? Por las donde van, que lo que le diga al padre va a estar bien. Y sí, estoy trabajando lo que sea. Uno de los dos, que no sé quién y me da igual, sí, será más autoritario. Sí, será más impulsivo y a la hora de echar la digo, bronca será el primero en arrear. O sea, en arrear no, me refiero... O sea, en mi caso yo soy la blanda, lo sé perfectamente y él es la autoridad. Entonces, por eso te digo, dile al padre, porque yo sé que lo que él le vaya a decir está bien. O sea, yo a lo mejor me dicen tal, sí, haz lo que quieras, ¿sabes? Pero sé que él se lo va a pensar más y va a meditar más, pues todas las cosas, ¿no? El momento. No está bien. Pero me refiero, la cuestión es que el 50% tiene que ser a la hora de comunicar, pero no todo el rato. O sea, es que todo el rato no puedes estar, todas las decisiones que se toman en una casa. Pero delegar en el otro, que tome las decisiones, pero, que tienen un peso muy importante. Pero por eso, esas las tienes que hablar. O sea, por ejemplo, si está... pero en el aprendizaje de un niño, el mero hecho de que le enseñes a comer brócoli puede parecer una puñetera chorrada, pero es muy importante. Sí, en eso estoy de acuerdo, pero uno de los dos es el que se va a enfadar de verdad. La alimentación. Porque va a ser el primero. Vamos a entrar en un bucle y se nos pasa el tiempo. Hay un montón de preguntas y quiero entrar además en un tema muy importante. Yo tengo una pregunta que sé que vas a hablar de los padres en otras culturas y demás. Yo os quiero preguntar si tenemos algún oyente, que igual le hay, que nos está escuchando que no es padre y va a ser padre en los próximos meses. Y está... acojonado. Esa es la palabra que iba a utilizar. No. Le iba a decir acojonado por la nueva vida que va a vivir. ¿Qué consejos le podemos dar? Que lo esté. Pues échale más peso. No, pues mira, yo directamente lo que estoy todo el rato comentando, que desde un primer momento, por favor, intenten dialogar y que sean todas las decisiones unilaterales, o sea, todas. Eso no es, o sea, ya te digo, por ejemplo, lo que has dicho del brócoli, no vas a discutir si un día va a comer brócoli, lo que tienes que discutir es qué tipo de alimentación le quieres dar a tu hijo. Eso lo discutes hasta antes de nacer el niño, porque ya en los primeros meses, a los 4 meses que le empiezas a dar, o sea, de hecho nada, tienes que discutir si le vas a dar teta o le vas a dar biberón. O sea, pero eso ya lo tienes, pero eso lo que te digo, tú lo que tienes que hacer como pareja, en el minuto 0 que sepas que está embarazado, es empezar a hablar con tu pareja de cómo vas a educar a tu hijo, pero son reglas básicas, pues eso, qué alimentación es saludable, qué no, cómo de estrictos vamos a hacer en esa alimentación. Ya, pero por mucho que se haya hablado, Suka, luego llega el día a día y esas cosas... Bueno, vale, pero en el día a día la cuestión es que cuando por ejemplo, le dices, cómete el brócoli, y dice el otro, no, es que, tal, bueno, déjala, que si no se lo quiere comer, no, que esto ya está hablado. Error, ¿ves? Y ya está. Ya entra ahí un error. No, déjala, que si no se lo quiere comer... No, pero eso, que ese es el error, pero eso ya está hablado. O sea, lo único que le puedes hacer a tu pareja, porque tampoco viene bien discutir delante de los niños, porque pierdes precisamente autoridad, es o una de dos, o le miras mal y luego lo hablas,
Patada por debajo de la mesa. O le dices, esto ya está hablado. O sea, esto ya está hablado. Bueno, tiene que comer el brócoli. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema tan interesante en el Día del Padre. Mix FM. Ya están aquí las fiestas de San José en Astillero. Viernes 21, dalo todo en la macrodiscoteca a cargo de DJ Mario. Y el sábado 22 de marzo llega el concierto de Hueco en la calle San José. Pero la fiesta continúa y el domingo 23 a las 7:30 llega la última y nos vamos en el Parque de la Planchada. Recuerda, este año no te puedes perder las fiestas de San José en Astillero. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el Polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. ¡Hey! Ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el Polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jam Park o acércate a nuestras instalaciones en el Polígono La Cerrada en Maliaño. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el Polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 04 26. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Continuamos en esta mesa psicosocial, hoy hablando de la figura del padre. Y antes de irnos con el tema que quería tratar, y bueno, quiero finalizar con uno que quiere hablar además también Germán, muy interesante. Bueno, os voy a leer un poquito así por encima rápidamente algunos de los WhatsApps que nos han llegado. Decía Cristian, yo soy del 69 y en mi caso la estricta siempre fue mi madre, la que más broncas me echaba y la que más me controlaba, dice, y en el caso de unos cuantos amigos de mi edad recuerdo ver lo mismo en sus casas, dice, yo he crecido en una casa en la que las labores se comparten, en cambio mi pareja creció en una casa en la que su padre, por ejemplo, trabajaba fuera de casa, pero en casa, dice, no la hincaba. Y bueno, pues, fijaros, del 89 estamos hablando, ¿eh? Uh-huh. Óscar nos dice, papá dice lo que diga tu madre y mamá dice, se lo voy a decir a tu padre. Nada hemos decidido. A ver, que no te entiendo muy bien, Óscar. Nada de hemos decidido, tienes que hacer esto aquí, la democracia no cabe, cuidadito. Como el crío perciba fisuras, claro. Sí, por eso lo tienes que hablar antes. Discutir delante de los niños es lo peor. Fundamental. Chris dice, ser padres es una improvisación constante. Te hiciste una idea de lo que querías que fuese y al final es otra. Si la pareja no es fuerte y no dialoga, en ningún momento se quiebra. Es muy duro ser padres, dice, jajaja. Si lo sé, no vengo. Feliz Día del Padre. Y dice Carlucos, buenos días muchachos, como padre y amante, esposo, me pronunciaré al respecto dando mi opinión en el clima actual
de desprestigio de la figura paterna, me ocurre, por ejemplo, en el colegio omitiendo esos de antaño, ceniceros de barro y portalápices de macarrones, del padre en el cole, esos dice. detalles que se hacían a ambos progenitores, que echo en falta y creo que no deberían haber desaparecido. También el carácter de festivo del Día de San José, y podría explayarme más hablando del menosprecio a la figura paterna. Y por último, la reflexión tan importantes unos como otros, padre y madre. En fin, bueno, un montón de WhatsApps que, por cierto, acerca de esa reflexión, creo que nos llegó antes, a primera hora, un mensaje de alguien que nos decía que su hijo estudiaba religión, le habían hecho un detalle, ¿no? Un mítico cenicero de macarrones. Ajá. Recuerdo yo siempre hacer, ¿no? Sin embargo, fijaros, hay opiniones de todo tipo. Dice Tino, buenos días, me encanta esta sección y os sigo siempre que puedo, pero hay que recordar que el Día del Padre ya no existe, dice, lo suprimió el gobierno hace años con Podemos en la vicepresidencia por odio al concepto de familia y al padre en general. Por lo tanto, creo que hay que ser coherente y no celebrarlo. Pero no lo digo por vosotros, Begoña y Álvaro, sino por la sociedad en general. Esto nos lo dice Tino. Bueno, pues opiniones diversas, como en todos los sitios, lógicamente. Y os pregunto, ¿qué opináis de la celebración del Día del Padre? Bueno, yo ya se lo dije. El año pasado lo debatimos. Se lo dije a Álvaro, que me puse a ver todos los YouTube para darles like, que nunca no les había dado, no a todos. Y el primero que hicimos, la primera mesa que está puesta en YouTube, se habló del Día del Padre, sí, del Día del Padre. Y de la opinión que teníamos Tamara y yo, que éramos las que estábamos en la mesa al respecto. Y es el único comentario negativo que tenemos en YouTube. Diciendo que éramos típicos de la generación, ¿qué? ¿Cómo era? Del movimiento Care, ¿no? El de que importan mucho o sea, que empezó con lo de los los negros importan, ¿no? De Estados Unidos y demás, y que pues eso, se ha ido a todo. Nosotros en esa mesa dijimos que bueno, por ejemplo eso, cuando no tienes padres, pues en el colegio celebrar el Día del Padre, que estén todos haciendo su cenicero, pues para el niño que no lo tiene, pues fastidia, ¿no? Pero en esa misma mesa dijimos que cada uno en su casa celebre lo que quiera. Ayer, o sea, esta mañana mi marido ha recibido 2 tarjetas hechas por mis hijos en su clase de inglés, que el año pasado también la de inglés le hizo sus cosas, y luego un regalo que les hemos de chocolates y demás, porque le encanta el chocolate, que ya lo he dicho aquí también, que a mi marido le encanta el chocolate, que es su única adicción, el chocolate. Entonces le hemos regalado chocolate, el vicio, y las tarjetas hechas por mis hijos. O sea, yo lo celebro porque en tu casa haces lo que te dé la gana. Pero es que no es todo mucho más sencillo. De verdad, ¿cómo nos rompemos la cabeza, en serio? No es todo mucho más sencillo, quiero decir. A ver, los educadores tienen que conocer a sus alumnos y saber si ese niño tiene padre o madre. Lo tiene que saber, ¿no? Lógicamente, entiendo. Hay reuniones en las que, o por lo menos informarse. Va a llegar el Día del Padre, informarse. Voy a ver que si mis alumnos, sería lo más lógico. Va a llegar el Día del Padre. Como educador voy a saber si todos mis alumnos tienen padre. Si alguno no tiene padre... Pero bueno, pero también es que al ser educador en tu colegio, o sea, ponte que no tienen padre, que ya sería muy grave, pero si alguno de ellos, como ha dicho Tino, no quiere celebrarlo, es que en el colegio hay muchos, y tú no tienes por qué saber si la familia quiere celebrarlo o no. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú en tu casa, tú lo sabes, tú puedes hacer lo que quieras, o sea, hacer con tus hijos y no dárselo al colegio, que también hacemos lo mismo, ¿no? Todas las responsabilidades al colegio, no, pues tú en tu casa, o sea, si es el Día del Padre, tú quieres celebrar el Padre, ponte con tus hijos y hazles tú un cenicero. O sea, tú en tu casa puedes hacer lo que quieras. En un colegio hay más gente, entonces el educador no puede decidir por todas las familias. Bueno, pues previamente haces una reunión, te interesas por cuál es la situación de tus alumnos. Yo que tengo buenos recuerdos, a mí me parece que es fundamental que un educador conozca, por ejemplo, si tienen papá o mamá sus alumnos. Eso es ideal. También a mí me parecería... En un mundo ideal, Begoña, también, pues eso sería así, pero es que no lo es. Y hay muchas familias que no conocen al profesor de sus hijos. Ya. Sí. Bueno, nos quedamos sin tiempo y nos pedía Germán hablar de un tema que muy es muy interesante y solo nos quedan 4 minutos. Germán, cuando quieras. Bueno, hemos aconsejado que hay muchas formas de ser padre
La perfecta no existe, Sí. vamos a decirlo también. Pero hay una forma de ser padre que sí hay que desaconsejarla, que se llama padres curling. Se le ha puesto este nombre, padres curling, haciendo una comparación con un juego que se llama curling, que se practica mucho en los países del norte, que tienen mucho hielo, que sobre una plancha de hielo se tira una bola y varios jugadores van delante de la bola limpiando el hielo, limpiando el suelo para que la bola circule adecuadamente, para que no tenga ningún tropiezo. Entonces, un padre curling, o unos padres curling, serían aquellos padres que van siempre por delante de los hijos, limpiándoles los problemas, solucionándoselo todo, evitando que se caigan, evitando que tengan un disgusto, Que se frustren. evitando que se frustren, evitando que lloren. Entonces ese tipo de padres pues en realidad no están educando. Están mal educando. Bueno, tampoco Una sería- educación mala. Sería la palabra, tampoco es la palabra mala, no me gusta. Hombre, usar. pero es que luego esos niños no están preparados para la vida real. Bueno, Han vivido una vida ficticia, ¿no? Ay, pero es que qué difícil es, Álvaro, de verdad. Es muy difícil. que Que es ya muy lo sé, que yo difícil. hablo desde el Es que púlpito es de muy no ser difícil padre. porque está en el columpio subido allá arriba y estás tú en el banco y dices, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Y de repente dices, pero si es que se me va a estrellar contra el suelo, tengo que ir a cogerle porque es que se me va a estrellar contra el suelo. Pues evitar ser un padre curling. Ay, qué difícil. Que es muy difícil. Volviendo, ¿qué le dirías a un padre que va a ser padre, ¿no? Te lo preguntaba que antes, está sí, sí. acojonado porque va a ser padre. Una de las cosas más duras, nada más nacer, es oír llorar a tu bebé, Bueno, yo de que van eso a tengo- llorar. O sea, es que van a llorar. Es lo primero que Begoña tienen lo que contó alguna saber. vez que lo pasó muy mal. Yo tengo un máster Que en van a eso. llorar. Entonces tú lo que te tienes que es armar de paciencia, de hacer relaxing en casa, meditación, lo que sea. Te vas a clases primero para precisamente respirar, no sé qué, porque el niño va a llorar, el bebé va a llorar, la niña, el niño va a llorar. Porque los cólicos lloran, no se puede dormir, llora, tiene hambre, llora, va a llorar, o sea, llorar, Por va todo. a llorar. Entonces, sobre todo, la paz que tú le das al bebé es lo que más agradece el bebé. Fundamental. Entonces tú antes, pues eso, Tienes que estar paciencia, tranquilo. paciencia, eso es lo principal para ser padre, paciencia, respirar, paciencia y ese lloro lo ves horrible, o sea, lo ves horrible y es por eso los padres curlings, por eso, porque lo que quieren evitar es el llanto, ¿no? Claro. El dolor del hijo, pero Ya, lo pero que tienes que hacer en es una caída, el niño, cuando se tropieza y se cae de morros contra el suelo, está aprendiendo. aprende, claro, por eso te digo que lo principal para ser padre es paciencia, respiración y relajación. Ahí, o sea, si ves Que que se va fluya todo. claro, si ves que se va a matar, pues vas Sí, hombre, corriendo. claro, si se va- Pues vas corriendo, no te mates. No, sobrevive, por lo menos sobrevive, pero luego dejar aprender. Que fluya. Dejar la aprender. vida. Yo también, para terminar, pues quiero aconsejar que hay que leer un poco también, ¿eh? Fundamental, también estudiar, Germán, estudiar. fundamental, Hay que los prepararse, padres claro van que a hacer, sí. compren el primer año de vida del niño. Son libros preciosos que te enseñan cómo es el primer año. El niño de 0 a 4 años. Eso hay que leer un poco porque te va a ayudar y te va a quitar el miedo y te va a educar. Yo tengo uno que no sé cómo se llama, ese es el primer año, es que a lo mejor se llama así, no sé cómo se llama, pero está súper estropeado porque lo utilicé con mi hija, con mi hijo, y luego se lo dejaba a mis amigas cada vez que estaban embarazadas. Lo hace una ginecóloga, creo que es, que lo hizo cuando fue madre, o sea, no por De ser todas ginecóloga. maneras, Y viene, no, es que viene muy bien porque viene una guía de lo que necesitas comprar, una tal, o sea, te viene, es como una guía para ir haciendo y vas leyendo cada mes. O sea, no, sí, o sea, Cada niño es un mundo, sí, va a decir pero Begoña. no, digo que de todas maneras también cuidado porque todo cambia. Yo me leí El Duérmete Niño de Estivil y luego todo cambió, así que cuidado con eso. sí, cuidado pero con eso, este por eso es de una ginecóloga. Lo único que te Porque- dice es el cambio del bebé, el cambio, lo que está diciendo, que es lo que tienes que saber tú como padre. Luego las formas de educar van cambiando. No, es que vamos, o Es- sea, eso es lo que te aquello iba a fue decir. un récord de ventas, todo el mundo Duérmete No, Niño, no. de Estivil, Duérmete Niño, todo el mundo aplicábamos lo que nos recomendaba Estivil y luego de repente No. nos dijeron que todo aquello había sido un error, entonces No, como es- para este- volverte loca, ¿sabes? Este me gusta O sea, mucho porque precisamente habla solo del desarrollo del niño, o sea, de lo que ginecológicamente va pasando en el niño. Bueno, nos Nos tenemos que ir, que se nos Germán, echa el tiempo Zucca, encima. muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Gracias a este día vosotros. especial del padre. Mix FM.